Solamente pensar antes que oremos para iniciar hoy. El, el concepto, la idea de, hablando de la Biblia, como titulado, ¿qué implica bíblicamente cuando escuchamos que en Cristo, en términos lo nuevo? Hay muchas maneras. Por ejemplo, ¿no? En Él todas las cosas son nuevas. En Cristo hay que nacer de nuevo. Cristo todo lo hace nuevo. Hay muchas referencias que habla de que tiene que ver con lo nuevo. Entonces, vayamos pensando en esa idea de lo nuevo que Jesús lo plantea y lo vamos a ir trabajando de a poquito el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te rogamos esta noche para que tu presencia nos acompañe, oh Dios. Te agradecemos por el trajinar de todo este día, por lo que nos permitiste vivir, hacer, escuchar, aprender. Gracias, oh Dios. Te agradecemos, Señor, por muchas de las circunstancias que vemos, que no nos agradan, no nos parecen, no nos gustan, pero Señor, en medio de todo ello, sabemos que estás por encima de estas circunstancias, que sos el Dios de la historia, el Dios de la circunstancia, el Dios de la humanidad, que nada de lo que pueda suceder, Señor, fuera de que a veces los seres humanos podamos equivocarnos, aún, Señor, nuestros errores, los podés tomar y usarlos para bien. Por eso te rogamos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, que nos enseñes, que nos ayudes. Y que en esta noche juntos podamos reflexionar, releer las Escrituras y encontrar verdades y principios que nos sirvan para nosotros y para los que nos rodean. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Decía el inicio, ¿no? El pensar, mientras vamos hablando y dando el inicio, está habilitado para subir Jorge. Listo, está habilitado. Ok, gracias. Entonces decía hace un rato que ir pensando en la idea cuando Jesús nos habla o Jesús nos enseña, nos instruye, el concepto de lo nuevo, de lo que implica lo nuevo en Cristo, no nuevo en nuestra vida común, nuevo desde la perspectiva de Cristo. O sea, ¿qué se refiere? ¿Qué apunta? Entonces la idea de hoy es entender que el discipulado es novedad de vida. O sea, nos presenta algo, valga la redundancia, nuevo. Y a eso queremos apuntar y en eso queremos centrarnos. Ya para ir entrando a todo lo que es novedad, a todo lo que es esto diferente que Cristo ofrece, primero vamos a hacer un pequeño repaso. Decíamos la semana pasada, hablábamos sobre Romanos 6:6, que no somos esclavos del pecado, porque explicábamos que la idea del pecado en ese concepto del texto es que perdió su eficacia, como que lo dejamos sin trabajo, o sea, ya no lo hemos contratado y lo hemos despedido, no tiene parte en nuestra vida. Pero también quedan algunas preguntas en el aire, como que, por ejemplo, si uno como creyente en algún momento comete un pecado, sigue siendo esclavo, vuelve a ser esclavo, ¿cómo dejo de serlo? Y si no lo soy, ¿qué es lo que pasa? Entonces, bueno, para unir eso con lo que nos toca hoy, que tiene relación. ¿Qué es ser o qué es ser esclavo del pecado? Tengo tres textos que son el mismo, Juan 8:34. Los tres tienen relación porque son tres versiones distintas, pero nos dicen algunas ideas un poquito diferentes. Menciono los paréntesis. La primera es la versión Reina Valera, la que siempre se usa. La segunda es la palabra de Dios en traducción. Y la tercera es otra Reina Valera, pero de traducción de 1995. La primera versión nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. En la otra versión nos dice, Jesús le respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Y la última versión,
Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Tenemos acá, lo marqué ahí en azulito, la idea de hace pecado, se la pase pecando, practique el pecado, para poder entender a qué se refiere. Practicar es algo que se hace constantemente para, diríamos en el sentido genérico, para hacerse experto, para tener dominio, para después de haber practicado decir, puedo hacerlo. Entonces la idea de practicar el pecado es aquella persona que constantemente está pecando, que a cada rato busca el pecado, obviamente no para, como el sentido de la definición, hacerse experto pecando, sino que lo practica, como hay otro texto que lo mencionamos la vez pasada, porque se deleita en el pecado, o sea, lo disfruta. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice el verso, la traducción, la segunda, se la pase pecando. O sea, una cosa es que una persona creyente cometa un pecado y otra cosa es que me pase pecando constantemente. Que constantemente esté en el mismo pecado o en el mismo círculo vicioso. Por ejemplo, el caso que les contaba la semana pasada, el joven, que él decía, cuando le llamaba la atención de por qué cada cierto tiempo volvía a pecar en lo mismo, y él le dijo que él se había dado cuenta que, si bien es cierto, estaba mal pecar, pero que él había entendido que cada vez que él caía en pecado, componía mejores canciones para el Señor. ¿Qué nos dice este ejemplo? Práctica de pecado. O sea, justificaba el pecado porque cuando pasaba esa etapa de pecado, tenía mejores letras y le cantaba mejor a Dios. Entonces, diríamos, no quiero pecar, pero sigo pecando porque me va a servir para componer. Eso es practicar el pecado. Entonces, dice que si pasa eso, y las tres prácticamente dicen lo mismo, la primera versión dice, esclavo es del pecado, la segunda dice, es siervo del pecado, y la última dice, esclavo es del pecado. Si esto sucede, entonces, esa persona es esclava del pecado. Por ende, si una persona es esclava del pecado, no puede ser cristiano. Es imposible. Porque no puede ser, soy cristiano, pero todavía soy un poquito esclavo. Eso no funciona. Es como que dijéramos, ¿no? El Señor, es que uno de ustedes adopta un niño y el niño crece y dice, sí, soy tu hijo adoptivo, pero en esta partecita de mi vida todavía no soy. No puede ser, es legal totalmente. Uno entabla una relación conyugal y son esposos. No es que somos esposos en esto, pero en estos pedacitos no somos. Eso no funciona así. Quien practica el pecado, quien se deleita en el pecado, quien busca el pecado, quien constantemente está pecando, es esclavo del pecado. Por lo tanto, no ha sido liberado. Y si no ha sido liberado, entonces no es creyente. Ahora, diferente es al creyente que no practica, que no se deleite y que no lo busca, pero vamos a poner el ejemplo. Que tuvo un intercambio de opiniones, por ejemplo, no sé, el papá con el hijo, y se enojaron, y se gritaron y se hablaron mal. Y sin groserías, pero en las actitudes se ofendieron. Eso es pecado, porque estoy dañando a mi prójimo. Pero no es que ni el papá ni el hijo buscaron pecar o practican o constantemente repiten y siempre se están tratando mal. Pasó en ese momento. Entonces, eso no es practicar pecado. Se cometió un pecado, pero no porque se estaba buscando. El otro ejemplo que ponía, de esa persona que salía todos los días a la puerta de su casa a ver qué pasaba el vecino porque lo veía correr y en su mente pensaba y lo miraba y lo atraía y maquinaba cosas. Esa persona es esclava de su pecado. Entender y separar ambos conceptos y ambas ideas. Para ampliar este concepto, si tienen sus Biblias a la mano, busquen por favor Romanos 6:16. Busquen Romanos 6:16.
quien lo encuentre, por favor, libremente lea. Hagamos eso seguro. Romanos 6:16. Amén. Pastor Leo, A ver, 6:16, ¿qué dice? ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ok, gracias. Fíjense, retrocedo un ratito. Vean, dice ahí que el que hace pecado, el que se la pasa pecando o el que practica el pecado es esclavo, ¿correcto? ¿Qué nos está diciendo el Romanos 6:16? Si se fijan ahí en su Biblia, dice, cuando alguien se ofrece y obedece, se hace esclavo del pecado o se hace esclavo, voluntariamente, dicho sea de paso, o de la justicia. Entonces, según el texto, tengan el texto ahí abierto y lo miran. Primero, a nivel genérico, o sea, no a nivel para nosotros actual. El texto en sí, ese que está ahí, en primera instancia, ¿a quién está siendo dirigido por Pablo? ¿Tienen idea? Obviamente, lo podemos decir, bueno, para todos nosotros, sí, ya lo sabemos. Pero para entender un texto, tenemos que saber en primera instancia el escritor, que en este caso es Pablo, ¿a quién dirige este texto? Según la versión que tenemos de la Biblia, está dirigido a los romanos, que eran ciudadanos que vivían en la ciudad de Roma. Muchos no eran judíos. Habían judíos, claro está, pero no todos eran judíos. Si bien es cierto, el grueso mayor eran judíos que vivían en la ciudad de Roma, pero no todos eran ciudadanos romanos, algunos eran extranjeros. Entonces, en medio de esos que se están reuniendo y que están allí, a los primeros que se está dirigiendo es a los miembros, los ciudadanos, los creyentes, de que se reunían en este grupo en la ciudad de Roma, para tener Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y un poquito antes dice, y a todos los que también están con vosotros. O sea, directamente está hablando a los que se congregaban, mayormente eran casas, como ya expliqué otras veces, no eran iglesias como hoy en día grandes y construidas, mayormente eran casas donde se congregaban. Bueno, esta gente en Roma se reunía. Y estos que se reunían, él les escribe y les dice el concepto de la esclavitud y la libertad, y el concepto de servir y entregarse a la esclavitud, o servir y entregarse a la libertad. Una traía muerte y la otra traía justicia. Ok. Entonces, diríamos, frente a esa situación, ahora sí el texto, ¿de qué nos habla? Díganme ustedes cuál creen que es el tema de ese texto. Denme una leída y opinen. Obviamente no es tan complicado, pero a ver, léalo y dígame, ¿de qué habla? ¿Cuál es el tema de Romanos 6:16? Y pregunto solo el 16 porque todo ese capítulo prácticamente, del 14 hasta el final, casi tiene la misma idea. Entonces, no es que estoy tomando un solo texto, sino la idea está implícita. Pero ¿de qué nos habla? Díganme ustedes. ¿Cuál es el tema de Romanos 6:16?
más o menos sí, encontrando opiniones. ¿Cuál te parece que puede ser el tema que está hablando en Romanos 6:16, hermano Adolfo? Hermano, muy buenas noches. Bueno, el versículo 16 realmente nos está hablando del pecado que practicaba la iglesia o los congregantes de la iglesia allá en Roma. Entonces, eso nos hace ver de que aún siendo ellos creyentes, sin embargo, estaban practicando el pecado. No sé qué pecados serían, pero de todas maneras era pecado que los hacía esclavos, ¿no? Así es. Respondiendo a eso, hermano, que uno muchas veces piensa de que sin saber, ¿no? Porque obviamente no lo sabemos, a qué se refería o de qué hablaba, parte de esa situación de pecado, no lo puedo explicar ahora porque es muy largo, pero solo lo doy como referencia, se encuentra en Romanos 2 y en Romanos 1 del 18 en adelante. Y realmente son situaciones muy, muy, vamos a decirlo así, porque no ser tan fuerte el término, muy feas. Romanos 1, del 18 en adelante, los pecados que había, algunos tenían que ver con desobediencias, cosas así, y otros tenían que ver con diferentes situaciones de falsos cultos, o sea, adoraciones equivocadas en la iglesia y en otros casos, problemas de desórdenes sexuales. También encontramos que se dirige al judío, que la actitud que está tomando el judío es permitir, por ejemplo, dice, prefieres más la ley que apoyarte en la voluntad de Dios. O sea, era una situación bastante compleja la de la ciudad, perdón, la iglesia en la ciudad de Roma. Uno de los temas, bien dicho, es el pecado. ¿Qué más? ¿Qué más nos menciona Romanos 6:16? ¿Hay algún otro tema más? ¿Qué leen ustedes? ¿Qué nos dice? Yo creo, pastor, yo creo que cuando uno decide obedecer algo, se convierte casi como en un esclavo. Entonces, en este caso, tenemos que ver esclavos de qué vamos a hacer, de algo bueno o de Dios, ¿no? Nosotros como creyentes de Dios, Ok. Entonces tenemos ahí ¿no? un tema más, no solo el pecado, sino ahora tenemos otro tema, obediencia. Y un tercer tema, esclavitud. Fíjense que el texto tiene muchas cosas y un solo texto nos puede decir tanto. Por eso digo que no estamos tomando solo ese texto, sino ese texto tiene relación con los otros, pero no podemos verlos todos. Y ahí habla, por ejemplo, de someterse o de obedecer o de seguir. Y es como pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre entregarse y obedecer? Entregarse. Porque tiene mucho que ver con él. Bueno, uno se entrega porque uno quiere voluntariamente, Así es, pero correcto, uno obedece una orden. correcto. Jesús fue obligado a entregarse en sacrificio. Jesús fue forzado a morir en la cruz. No, se entregó, dice, voluntariamente. ¿Por qué? Porque obedeció a la voluntad de su Padre. Entrega y obediencia. Si tomamos el mismo concepto, si uno se entrega a un pecado, está obedeciendo a ese pecado. Si uno obedece a algo que es malo o sigue algo que es malo, se está entregando a eso que es malo. Entonces la entrega y la obediencia están relacionadas.
Es una decisión que uno toma. ¿Qué es ser un esclavo según el texto? Una persona, como bien nos dijo la hermana Ángela, que obedece para bien y obedece para hacer el mal. Este es un esclavo. Pablo cuando dice, por ejemplo, yo Pablo, siervo del Señor Jesucristo, la palabra siervo ahí en griego es doulos, quiere decir esclavo. ¿Cuáles son las consecuencias? Y ahí están bien claras. Fíjense, dice el verso 16, casi al final. El que obedece sea del pecado para muerte, o de obediencia, hablando de lo bueno, o de obediencia para justicia. Están las dos consecuencias. Si obedezco el bien, para justicia. Si obedezco al mal, que es el pecado, para muerte. Si me entrego al bien, me entrego a la justicia. Si me entrego al mal, me entrego a la muerte. Están las dos líneas. Quiere decir entonces, es obvio, lo opuesto de la justicia es la injusticia. Por lo tanto, todo acto injusto es pecado. Y ahí está el problema, hermanos. Como dijo una vez una hermana, entonces me dijo, pastor, qué difícil es primero no pecar y segundo, ser justo. Porque ¿cuántas veces somos injustos? Algunas veces, muy pocas, claro, por un rechazo, por un malentendido, pero en otras a veces sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces dice, por ejemplo, un papá o una mamá, no? No, pero yo le di más cariño a mi hijito, qué sé yo, el quinto, porque bueno, fue el último y era un poco débil. Pero termina siendo un acto injusto, porque el resto de hijos le van a decir, pero a nosotros no nos parece, lo que hiciste está mal. Nos dejaste de lado. Y no es que lo hizo con mala intención, pero fue una acción injusta. Como yo digo hoy en día, ¿no? Muchas veces aconsejo eso, cuando se manda, por ejemplo, a veces, ¿no? Entre amigos o entre pareja, mensajes de texto. Digo, si usted quiere arreglar un problema, si usted quiere solucionar un inconveniente, evite los mensajes de texto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque me pueden interpretar o puedo interpretar lo que no es. Y termino siendo injusto. Puede venir un mensaje que dice, vamos a inventar, que es, no sé, dos amigos. Hola, fulano, vamos a inventar, no sé, que se llame Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal tu día? Y Alberto contesta, bien, ahí vamos. ¿Y el tuyo? Acá estoy trabajando. Oye, Alberto, le dice, ¿sigue siendo el mismo zángano de siempre? Vamos a suponer que Alberto tuvo un mal día. Y le contesta, si vas a empezar con tus ofensas, mejor no escribas. ¿Por qué? Porque Alberto leyó así. Hola, amigo. ¿Vas a ser el mismo zángano de siempre? Así lo leyó él. Como ataque y como burla. Pero la pregunta del amigo no fue esa. En un momento se burló. Pero él entendió de otra forma. Él entendió que eso es injusto. Entonces le responde. Y le responde atacando. Por eso muchas veces no se entiende, no se comprende lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque un escrito o un mensaje de texto no lleva emociones, solo lleva letras. Y las letras se pueden interpretar de cualquier forma. Entonces, frente a estas consecuencias, hay que entender que como creyentes debemos buscar
¿Cómo aplicamos este texto a nuestra vida? Si nos habla de muerte y de justicia, evidentemente no lo vamos a aplicar en que hay veces morimos y a veces somos justos, sino lo vamos a aplicar desde el lado favorable. Y como creyentes, como verdaderos cristianos, buscamos por un lado hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios y tener actos justos. Y entonces viene la pregunta, ¿de qué manera servimos a la justicia? Obviamente no somos abogados ni jueces. Pero ¿de qué manera cada uno de nosotros como creyentes servimos a la justicia? ¿De qué manera podemos ser justos? Es una pregunta que la dejamos ahí, porque tal vez al final, con lo que vamos a ver, nos ayude a responder lo que estamos viendo. Entramos al texto de hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hemos hablado de pecado y muerte, de obediencia y justicia, de esclavitud y libertad. Dentro de ese marco está este texto. Si estoy en Cristo, obviamente, no estoy en esclavitud, no estoy en la muerte. Estoy obedeciendo a Cristo, entonces estoy en la libertad, estoy en la justicia. Eso me hace una nueva criatura. Entonces, entrando a esta idea, ¿qué es ser nueva criatura? Que a veces podemos pensar, bueno, a una vez me hermano, nueva criatura es no pecar más. Mis hermanos, nadie es nueva criatura. No, ¿cómo que no? Pues obvio le digo. Si el concepto de nueva criatura es no pecar más, entonces no hay nuevas criaturas, le digo. O conoces a alguien que desde que conoció a Cristo nunca más pecó. Yo no conozco a ninguno, le digo. Y si hay alguien, no me lo ha presentado. Entonces, ¿qué es nueva criatura? Ah, entonces es otra cosa. Pero no me digas que nueva criatura es no pecar más. Entonces, viendo esa idea, pensemos un ratito. ¿En qué piensa usted cuando escucha el término algo nuevo? De manera genérica. Algo nuevo. Volver a empezar. Ok. ¿Qué piensa, qué se le viene a la cabeza, hermana Rosa, cuando piensa en algo nuevo? La primera palabra, la primera idea de que es algo nuevo. Algo bueno, pastor, algo bueno, diferente. Diferente, bueno, ok. Adolfo, ¿qué idea se te viene a tu cabeza cuando te dicen, va a pasar algo nuevo? Cuando se trata de algo nuevo, estamos a la expectativa de que hay algo novedoso, ¿no? Algo que uno no lo ha vivido. Entonces, ahí creo que es lo que en este caso podríamos ver como nuevo. Ok, nos genera expectativa de lo que va a venir. Muy bien. Así. ¿Qué idea se viene a tu cabeza, Daniel, cuando pensás en algo nuevo? Así sea una palabra, no importa, pero ¿qué idea viene? Igual, anda pensando, Jorge, ¿qué idea se viene a tu cabeza cuando pensás en algo nuevo? El, ¿Tenés, Jorge? el olor es característico de las cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo? El olor nueva, es el olor, esa frescura que pueda tener las cosas nuevas. ¿Sí me entiendes? No se te escucha bien. ¿Cuáles serían algunas características?
decía que algo nuevo como, no sé, el olor de lo nuevo, ¿no? Que, El ser el primero en gozarlo, el ser el primero en abrirlo, ¿no? que se dan cuenta que lo nuevo tiene que ver con algo que descubrimos, con algo que encontramos, con algo que muchas veces no sabemos, con algo por aprender, con algo, como se decía, ¿no? Como que estoy a la espera de cómo será esto, ¿no? Pero también muchas veces lo nuevo, inclusive en Cristo, para mucha gente, da temor, porque yo recuerdo una hermana en una iglesia cuando el pastor le decía que había cosas nuevas, que en Cristo había que cambiar esto, mejorar esto, y ella le decía de que era muy difícil lo que se pedía al cristiano, porque implicaba demasiados cambios. Por lo tanto, a ella le daba cierto temor de enfrentar o de asumir el cristianismo, porque generaba dejar cosas, cambiar cosas, tener cosas nuevas, y eso le generaba temor. Y a mucha gente le pasa así. La gente escucha a veces, sí, qué lindo que de Dios y que me hable, que me leen la Biblia, pero cuando ya empiezan cosas que no conocen, como que dicen, ¿y eso cómo es? Por ejemplo, cuando leí la idea de leer la Biblia y no la entienden, es algo nuevo. Y la pregunta es, ¿y esto cómo se entiende? Como que es nuevo y como que ahí nomás. No solo lo nuevo nos trae algo que es normal, agradable, que queremos captarlo, inclusive con todos los sentidos, ¿no? Tenerlo, tocarlo, olerlo, sentirlo, verlo, pero también genera como que cierto temor lo nuevo. Y fuera de Cristo, lo nuevo, los cambios, muchas veces generan miedo, Ujú. a veces se rechazan, que hay esa idea de, es que no sé qué va a pasar. Atendí una vez una pareja hace unos años atrás que habían terminado mal, y al final solo una sesión estuve conversando con los dos, eran dos novios. La siguiente sesión, solamente las últimas dos, tres sesiones vino solamente la chica. Entonces ella me dice que ya no quería saber más nada, ni de novios, ni de enamorados, ni de hombre. Yo le preguntaba por qué. Y me dicen porque tengo ese temor de volver a elegir y que me equivoque. Y ya no me quiero equivocar más. Dije, pero la idea no es esa, no es que no elijas o te equivoques, no te equivoques. No, no, ya no quiero. Entonces yo dije, al final tenés miedo porque no tenés la seguridad y no sabes lo que va a pasar. Bueno, sí. La gente, por ejemplo, el no creyente, que va al curandero, al brujo, al adivino, al hechicero, a que le lean las cartas, ¿qué quiere saber? Lo nuevo, porque tiene miedo de no saber lo que va a venir. Entonces necesita saber lo que va a venir. Es por miedo. Es lo más probable. Frente a la crucifixión de Cristo, ¿qué sintieron los discípulos cuando lo arresta Jesús? Miedo. Miedo a que a lo nuevo, no sabían lo que iba a pasar. Y si nos arrestan a nosotros, y si terminamos presos, miedo a lo que va a pasar. O sea, lo nuevo, si bien es cierto en Cristo, siempre es bueno, pero para mucha gente el concepto de lo nuevo es la expectativa de lo lindo, pero también es el temor de, ¿y cómo será? El ejemplo común que se da en muchas parejas jóvenes, cuando se casan, el miedo de la primera noche de bodas, es miedo a lo nuevo. Hablando entre adultos, es miedo tanto para él como para ella, es nuestra noche, ¿cómo será? ¿Y será lo que pensamos? Íntimamente podremos rendir, nos irá bien, miedo a lo nuevo. Lo nuevo, a entender todo lo que implica eso nuevo.
Pues a veces podemos decirle, no, pues yo le hablé de Cristo y le dije a tal persona que en Cristo todo es nuevo. Y no lo ve como lo vemos nosotros. Lo ve como que es nuevo. Yo así como estoy bien. Porque no todos van a entender que el discipulado es transformar, vamos a usar el término genérico, lo viejo en nuevo, lo pasado en lo presente, lo que no sirve en lo que sirve. ¿Cuáles dirían ustedes que son las características de lo nuevo? ¿Qué características tiene algo nuevo? Yo les digo una, en sentido favorable. Casi siempre es algo hermoso. ¿Qué otra característica encuentran ustedes sobre lo nuevo? Piensen, ¿qué características encontramos en las cosas, o en las situaciones, o en los sucesos, o los momentos que son nuevos? ¿Qué es lo nuevo? Novedoso, ¿Okay? ¿Lo nuevo es algo repetitivo? No, ¿verdad? Es más, fíjense, si bien es cierto, Cristo es el mismo, pero lo nuevo en Cristo, permítame su nombre, hermana, pero lo nuevo en Cristo para la hermana Ángela no es lo nuevo en Cristo que para Arturo. Cristo es el mismo, pero no tenemos las mismas necesidades, no tenemos la misma realidad, no tenemos los mismos temores, no tenemos la misma fe, ni uno es más ni otro es menos, somos distintos. Entonces, lo nuevo en Cristo es nuevo y único para todos. Es diferente que digo, bueno, es nuevo, me voy a comprar un carro, qué sé yo, un Dodge, es nuevo, pero y salgo con mi carro azul del año, y el otro compró el mismo carro, el mismo color y el mismo modelo. Como mi carro nuevo, hay varios. O me compro un perfume nuevo, X marca, X aroma. Y hay varios que también tienen el mismo. Para mí es nuevo, pero un montón tienen ese, entre comillas, ese perfume nuevo. Pero con Cristo no es así. Lo que Cristo nos da a cada uno de nosotros es lo mismo en Él, porque Cristo es el mismo. Pero en lo que nosotros tenemos, como lo vivimos y como lo recibimos, es algo nuevo, pero exclusivo para cada uno. Eso es lo maravilloso de Cristo. Entonces, entre esas características hay muchas. Por ejemplo, una característica de algo nuevo en Cristo puede ser que mi fe antes era confiar que el Señor me acompaña. Pero cuando en Cristo descubro lo que es nuevo, me doy cuenta que lo nuevo en la fe no solo es que me acompaña, sino como dice el texto, me hace ver más allá de lo que yo no entiendo. Porque fe es ver ir más allá. El concepto, ¿no? de la idea bíblica de que el Señor proveerá. El término jiré, que se utiliza mucho. Pero no es que me da cosas. Proveerá es, pro es antes, verá es ver. O sea que me hará ver antes de las cosas que van a pasar. Eso no significa que voy a adivinar o voy a tener sueños o alucinaciones, sino que en la fe lo hará. El ejemplo práctico es lo que pasó con Abraham.
Van caminando y le dice a su hijo, papá, tenemos la leña, tenemos el altar, tenemos todo, pero no hay cordero. Y Abraham le contesta, tranquilo, hijo, no te preocupes. El Señor proveerá. O sea, Él nos hará ver qué va a hacer hoy. Y cuando pone al hijo en el altar y va a extender el cuchillo para clavarlo, Dios dice, no sigas ahora. Ya comprobé tu fe. Da la vuelta y encontrarás en la zarza un carnero. Probablemente el carnero siempre estuvo, probablemente apareció en ese momento, pero en ese instante Dios le hace ver lo que él antes no vio. Provee, le da algo nuevo. ¿Cómo hace Cristo lo nuevo en nosotros? Porque dice, para entrar al texto, que de modo que si uno está en Cristo, implica, ¿cómo hace lo nuevo? Y acá una explicación, una aclaración para no entender algo que no es. Dios, como Dios, el Dios extraordinario, excelso y único, Dios Padre, Dios el Creador, Él puede vivir dentro de nosotros. No me diga, sí, sí, diríamos. Pero hermanos, sería imposible. ¿Por qué? Un ser extraordinario y sobrenatural. Y segundo, porque si Él es perfecto y santo y descendiera para vivir en nosotros, nos desaparece. Porque tenemos pecado. Su santidad no encajaría con el pecado. Sería imposible. Pero entonces, ¿cómo, pastor? Si el Señor está en nosotros. Entonces, Cristo, es un término tan común y popular, que a veces con los niñitos se les enseña. ¿Cristo vive en tu corazón? No, hermano. En tu corazón no puede vivir nada, porque tu corazón bombea sangre, nada más. La única función del corazón es bombear sangre. Hacia arriba o hacia abajo. Entra y sale. Además, ¿cómo una persona con cuerpo va a vivir dentro nuestro? Entonces, ¿quién vive en nosotros? ¿Cómo Dios puede vivir en nosotros? Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso son tres en uno. El Padre nos crea, el Hijo nos salva, y el Espíritu Santo habita. Eso es lo maravilloso de Dios. Porque una vez un hermano me dijo un mensaje, pastor, ¿por qué usted cuando terminó predicando no dijo entreguen su corazón a Cristo? Y me sonreí. Hermano, porque no puedo entregar mi corazón a Cristo. Son de broma, ¿no? Porque imagínense, si yo le entrego y me lo saco, me muero de una hemorragia. No, pastor, no sea chistoso, me dijo, estoy hablando en serio. Porque mi corazón es un órgano, le dije, hermano, que solo tiene una función, nada más. No, pero es que así se dice. Yo entiendo que así se dice, le digo. Suena muy lindo. Pero si tenemos que hablar las cosas como son, yo no puedo entregarle mi corazón a Cristo. Yo puedo entregar mi vida a Cristo. Cristo puede tomar mi vida para encaminarla. Y entonces su Espíritu Santo vive en mí y hace la obra que Él debe hacer. ¿Cómo Cristo hace cosas nuevas en nosotros? Cuando su Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Y cómo el Espíritu Santo vive en nosotros? Cuando dejo que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Y ojalá podamos más adelante poder hablar y entender cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Porque a veces hablamos del Espíritu Santo.
pero muchas veces no entendemos cómo se da o no entendemos cómo pasa. Entonces, para definir y entrar al texto, 5 minutitos paramos, si se sirve una agüita, un café o tienen ya los servicios, y yo tengo casi 9:03, entonces 9:08, o a lo mucho 9:10, retomamos para ver el final de lo de hoy. Paramos un ratito. Si hablamos del concepto de lo nuevo, de las características y de lo que Cristo hace a través de su Espíritu Santo, entonces tenemos que entender que a la luz de las Escrituras entendamos esta situación. Tomamos el texto, 2 Corintios 5:17, pueden lo buscan ahí en su Biblia. Son los Corintios. 2 Sí. Corintios 5:17. Ujú. Bien, lo tenemos acá, que lo habíamos quitado. Si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay muchas cosas más que ver, pero lo más importante que podemos descartar es lo siguiente: estar en Cristo, el ser nueva criatura, y lo viejo y lo nuevo. Según la idea del texto, no puedo poner todos los términos del griego, que significa, porque sería muy largo y un poquito pesado. Pero la idea de estar en Cristo apunta a ser parte de Él. Es aceptar la crucifixión y la resurrección como nuestra para hoy y para siempre. Eso implica estar en Cristo. O sea, no solamente, le entregué mi vida o creo en Él, sino es que acepto esa entrega que Él hizo. Acepto la resurrección de Él. Uno, ¿por qué acepto la crucifixión? Paga del pecado de la muerte. Y Él, al ser crucificado, paga mi pecado. Entonces yo tengo que aceptar eso que Él hizo. Si yo no acepto eso que Él hizo, no estoy con Él. Luego, no solo queda muerto, sino resucita. Al resucitar, vuelve a la vida. También tengo que aceptar su resurrección porque Él no está muerto. Murió y resucitó. Si estos dos hechos extraordinarios y sobrenaturales de Jesús, que lo hizo, me pongo como ejemplo, para borrar, limpiar, transformar, cambiar mi pecado, que ya no me domine ese pecado como ya lo vimos, que tenga la libertad de actuar. Entonces, acepto esos dos actos de Jesús hoy y siempre. Entonces, es un hecho consumado. Eso implica estar en Cristo. O sea, no es que lo hice una vez, ya me olvidé, sino es algo que lo tengo presente todos los días. Dice que estar en Cristo, lo otro que habría de ser nueva criatura. De decir, expliqué por qué, porque tiene varios significados. Y el término criatura es ptisis, que se traduce como creación, criatura o lo creado. En otras palabras, esta idea de nueva criatura es perdonar el pecado para ser una nueva persona o una nueva creación. Este concepto de estar en Cristo, nueva criatura, apunta a la idea de ese pecado que debe ser perdonado. Como decía el hermano Alfredo cuando hablamos en Romanos. Nos habla del pecado, lo que el pecado ocasiona y lo que pasa cuando hay esclavitud. Somos sometidos y obedecemos al pecado. Ok. Uniéndolo a los Corintios, nos está hablando de que eso que nos mencionaba Pablo a los romanos, ahora le dice a los corintios, ustedes han sido perdonados de ese pecado. Entonces, si de ese pecado han sido perdonados, por lo tanto, hago de ustedes una creación nueva. E inclusive, a través de ustedes, puedo hacer en este mundo, no que queremos planetas, ni que queremos montañas, ni árboles, sino en el sentido de vínculo, las relaciones humanas, puedo hacer a través de ustedes una creación. ¿Cómo se logra esto? Las cosas viejas pasaron, y aquí todos se me echan. Lo pasado, ahora en Cristo, llega a ser nuevo. Eso pasado tiene una transformación y ahora es nuevo.
Entonces, entendiendo este texto, lo que nos está diciendo Pablo es que con Jesús podemos, cada uno de nosotros, comenzar otra vez. Tener un nuevo inicio. Ejemplos, entrar a novedad de vida. Por eso Evangelio tiene que ver con buenas noticias. Tiene que ver con noticias distintas, diferentes. Ese es el significado de Evangelio. Encaja con la idea de Pablo cuando escribe a los Corintios. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad que nos trae? Que podemos ser personas. Que podemos volver a empezar. Que podemos dejar de repetir lo que antes éramos. Que podemos dejar de pensar como antes pensábamos. Por ejemplo, cuando escribe un mensaje, que le mandan un mensaje textual y la otra persona está pensando y digo, qué mal me habló. Pero la persona no me habló, solo escribió. Pero yo entiendo una cosa que no es. ¿Por qué? Porque en mi mente sigo pensando como pensaba antes. Muchas veces pasa eso. Evaluamos lo que dice. No, pero es que me quisiste decir. Y dice, ¿cómo sabes lo que yo quise decir? Porque la persona constantemente tiene eso en su mente. Tiene pensamientos o ideas, vamos a usar el término del texto, pensamientos o ideas viejas que no han sido transformadas, no han sido renovadas. No tiene ese concepto de nuevo en su vida. Lo nuevo, lo novedoso, lo que es expectativa, lo que cambia, lo que transforma. Eso está diciendo Pablo. Esto puede pasar. En sus comentarios se lo dice a la iglesia de los Corintios, que era una iglesia en la cual había tantas cosas torcidas y pecados indignos y escondidos. Por eso dice, dejen esas vidas viejas y empiecen a vivir en Cristo. Entonces, frente a esta situación y a este ejemplo, si hablamos, antes de entrar acá, si hablamos acá en esta lista que dice que la idea es que Él nos perdona el pecado para hacernos nuevos, entonces debemos comprender que no confundamos el perdón de Dios, que es perfecto, con el perdón humano. Son cosas totalmente distintas. Jamás nosotros tendremos la misma actitud del perdón que Dios tiene. Nosotros somos seres humanos imperfectos. Dios es perfecto. No se puede comparar. Sin embargo, para entender la idea de perdón, perdón no es olvido. Porque es imposible que olvidemos. Para eso se tiene que borrarnos la memoria. A veces la gente dice, no, si perdonas debes olvidar. No se puede olvidar. Además está mal que olvide algunas cosas. El no olvidar, el olvidar me va a hacer repetir lo mismo. Por eso decía, si no me equivoco, Jorge Basadre, que la persona, el ser humano, que no tiene memoria de su historia, que no conoce su historia y que lo olvida, tiene la tendencia a volver a repetir lo mismo. Entonces, perdonar no es olvidar. Muchas veces se confunde, muchas veces se cree que a veces dice, no está mal dicho, porque dice, te perdono, pero no olvido. Eso no está mal dicho. Eso está bien dicho. Lo que pasa es que como lo está diciendo la persona, no es la respuesta correcta. Perdonar no tiene que ver con olvido. Perdonar tiene que ver con dejar de buscar vengarme hacia la persona que me ha dañado. Y decirle, hasta acá no más. Te perdono porque desisto de vengarme, desisto de hacerte algo, desisto de lastimarte o desisto de cobrar algo que me dañaste sin que me siga afectando. ¿Por qué? Porque quiero saber. Y no quiero arrastrar lo que me hiciste. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar no es negar. No, yo ya eso que pasó, no, lo saqué de mi vida y fue como que no existió. Eso es negar. Eso no es perdonar.
La negación es la manera de ocultar que no quiero perdonar. Perdonar no es disculpar o excusar. Si tengo que perdonar a alguien, ya está bien, le palmeé el hombro, está bien, te disculpo, disculpando nomás. Eso no es perdonar. Uno se disculpa cuando es algo pequeño, sencillo. Uno pide perdón cuando ha hecho algo que está mal y es grave. Lo que ha hecho Jesucristo es perdonarnos de la gravedad de nuestro pecado. Uno da una disculpa, no es lo mismo que dar un perdón. Perdonar no es tolerar. Está bien, ya, te perdoné, te aguantaré, ¿qué me queda? No, este concepto de tolerar no funciona. Bueno, no le digan nada, hay que tolerarnos todos. Eso no es perdón. La tolerancia es un tema aparte, no tiene que ver con perdón. Perdonar no es amnistiar o condonar la deuda. Eso no es perdón. Si una persona cometió una falta o cometió un delito, debe pagar su parte y su delito. Eso no tiene nada que ver con perdón. Un ejemplo muy común. El hijo comete un error y el papá o la mamá le llama la atención y dice, bueno, este fin de semana no vas a salir a jugar con tus amigos. El niño llora, se enoja, todo. Cuando ya llega el fin de semana, pide permiso y dice, no, este fin de semana no vas a salir porque te portaste mal. Y está castigado. Pero mamá, papá, perdónenme, perdona. Entonces el papá y la mamá le dice, bueno, está bien, te perdonamos. Entonces se alista, se cambia y dice, entonces no voy a jugar. No. Pero si me perdonaste, dice, es que perdonar no es condonar la deuda. Si ese niño cometió un error, debe asumir sus consecuencias. Perdonar no es amnistiar. Lo conté hace un tiempo atrás, creo que fue al inicio, cuando un pastor siempre, casi la oportunidad que tenía en la iglesia, le decía, hermanos, preparémonos, porque en algún momento el Señor va a obrar y va a hacer maravillas entre ustedes, pero yo no voy a estar. No, pero ¿qué pastor? Que ¿por qué no, hermano? Prepárense, que Dios va a obrar así. Así fue pasando el tiempo, pasaron los años, y un día estaban en un culto. Él nunca había comentado nada de su pasado. Entonces entran a la iglesia dos policías y en voz alta preguntan, dan el nombre y el apellido, y se voltea, y el pastor levanta la mano y dice, sí, yo soy. Pide permiso a la congregación, baja del púlpito, corta la predica, se acerca y le dice, por favor, yo lo voy a acompañar a usted, pero permítanme terminar, que usted es el pastor de la iglesia. Sí. Bueno, está bien. Termina el mensaje y le dice, hermanos, yo antes de estar en Cristo, y pensé que estando en Cristo podía escaparme de lo que yo he hecho. Pero un día aprendí que llegado el momento yo iba a tener que pagar el delito. Mi hermano ese día llegó por muchos años. Ustedes sigan adelante, que han aprendido y yo les enseñé. Lo que es asumir sus consecuencias. Él no pidió que le condonen su falta, ni que le den una amnistía. Bueno, pobrecito, como el pastor lo perdonó. Perdonar no es amnistiar. Cosas que uno perdona, la falta, el delito, el error cometido, va a tener su consecuencia. Y por último, perdonar no es reconciliar ni conciliar. Lo ideal es que cuando uno perdona haya reconciliación. Pero hay algunos casos que a veces no se puede, porque una de las partes no quiere. Sí hubo perdón, pero no hubo reconciliación. La relación no se vuelve a dar. Eso se da muchas veces en los divorcios. Se llega a un divorcio porque hay perdón, pero no hay reconciliación. Por las razones que pueden haberse dado en su momento. Entonces, nada de esto es perdón. Entonces, no confundamos el concepto que habla el Señor de perdón con las ideas que la gente puede tener. Para terminar lo de hoy, en este texto y en los que habla de la obra de Cristo,
¿Qué es perdonar? Perdonar es redención. Desde el enfoque cristiano y desde Jesucristo, perdonar es redención. ¿Qué es redención? Es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. ¿Qué es esto? El pecado. Cristo redimió del pecado original de la humanidad. ¿Qué más es perdón desde esta perspectiva de redención? Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Esa definición fue la que más me encantó. Es conseguir la libertad. La consigue Cristo muriendo y resucitando 3 días después de haber muerto en la cruz. Es sacarla de la esclavitud. Es lo que Jesucristo hizo al perdonarnos y redimirnos y librarnos de la esclavitud. Mediante el pago de un precio. Jesús pagó el precio. La crucifixión. Él lo hizo. Entonces, nos muestra ese texto, esa obra de redención de Jesucristo, que si la aceptamos y la creemos, nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas. En conclusión, piensen ustedes, ¿qué sería entonces ser nueva criatura? ¿Cómo hacer esta nueva creación, que esta nueva creación transforme el mundo en el que obviamente no lo vamos a cambiar en su totalidad, sino que se logre mejorar y transformar aquellas cosas hasta que Cristo venga? Y por último, en lo que vimos en justicia que mencioné al inicio, servir a la justicia es parte de ser nueva criatura. ¿Por qué? Entonces, frente a estas situaciones y a estas preguntas, la idea es, ahora entiende usted qué es ser nueva criatura, qué es vivir en Cristo, qué es estar en Él. Es esa obra maravillosa que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Antes de acabar hoy, ¿alguna pregunta o comentario final, por favor? Como dije una vez, me enseñó una vez un profesor. Sí, hermano. Bueno, adelante, hermano Adolfo. Bueno, ser nueva criatura es realmente ser transformado por la sangre de Cristo Así es. para poder caminar en obediencia a su palabra, crecer día a día en el conocimiento de las Escrituras y de esa manera trataremos de ser nuevas criaturas, por cuanto el ser humano, por ser pecador, siempre va a caminar en el pecado, sea chiquita o grande, pero es pecado. Entonces, en ese sentido, es que nosotros trataremos de alcanzar los frutos del Espíritu Santo para ir cambiando a la medida de que uno se va preparando o va aprendiendo lo que dicen las Escrituras, ¿no? Entonces, eso sería Un aporte, un resumen final. ¿Algún comentario, alguna opinión más? Aprendamos que desde el concepto de el ser nuevas criaturas o el ser nueva creación o el volver a empezar implica que lo hagamos práctico, o sea, que lo llevemos a la práctica. Y ese llevarlo a la práctica implica que busquemos acciones diarias que nos lleven a la práctica. O sea, ¿cómo llevar a la práctica, por ejemplo, el que una persona es nueva? Tiene que ver con
la forma de pensar. Tiene que ver con la forma de pensar. ¿Seguimos pensando igual? ¿Seguimos creyendo igual? ¿Seguimos dudando como dudábamos a veces antes? ¿Se sigue dudando ahora? Cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de actuar. ¿Actuamos igual? De carácter, de acción, de actitud. O sea, ¿sigue siendo lo mismo? Eso tiene que ver con la manera que actuamos. La manera que nos desenvolvemos en el trabajo. Somos nuevas criaturas, no porque no me emborrache, no robe, no asalte un banco, o no asesine, o no sea violador. No significa que cambié y soy nueva criatura. Soy nueva criatura porque tengo que ir viendo esas otras áreas de mi vida que necesitan ser transformadas. Por ejemplo, con el caso que ponía, ¿no? ¿Somos justos en lo que hacemos? ¿Tenemos pensamientos malintencionados, no hacia la gente, sino, por ejemplo, el pensar, el caso que ponía del mensaje de texto o de WhatsApp, seguro me dijo eso, seguro esa es su intención, me está atacando. ¿Seguimos pensando igual? ¿Seguimos creyendo igual a veces en las reuniones de pareja? ¿No? No, es que yo ya sabía lo que ibas a hacer. ¿Seguimos pensando igual? ¿Seguimos siendo iguales? Eso es ser nueva criatura. Cambiar la forma de pensar, cambiar la manera de actuar, cambiar la manera de proceder. Pues que a veces, por ejemplo, en una diferencia, papás con hijos o de pareja, se enojan. ¿Cuánto dura la molestia? Si antes me duraba 40 minutos, soy nueva criatura, ¿cuánto menos me dura? O a veces dicen, no, pero es que mi carácter es así, pero así tiene que quererme llamarme. Pero soy nueva criatura. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo procedo? Todo eso tiene que ver. Entonces, es buscar en nuestras vidas cómo soy nueva criatura. Cómo tengo esa nueva oportunidad en Cristo de siendo adulto, volver otra vez a tener la oportunidad de hacer algo diferente. Entonces, es un gran desafío. Es una tarea de todos. Que el Señor a cada uno de ustedes y a mí nos permita poder ir en este proceso de discipulado con el Señor, ser nuevas criaturas. Y entender y saber que los que somos creyentes y estamos con Cristo y estamos caminando con Él, no practicamos el pecado, no somos esclavos del pecado. Podemos pecar, pero no somos esclavos. El esclavo no es libre, y si no es libre, no está en Dios, y si no está en Dios, no está con Cristo. El esclavo es aquel que sirve al pecado, que depende del pecado, que se somete al pecado y que su Dios es el pecado. Ese es un esclavo. Entonces los creyentes en Cristo no somos esclavos del pecado. Eso es claro. Entonces, no lo somos, estamos en este proceso de disfrutar y de aprender a ser nuevas criaturas y lograr que el mundo en el que vivimos pueda ser cada día un poquito mejor con lo que nosotros hagamos. A eso apunta el concepto de discipulado y nuevas criaturas. Bueno, una bendición, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que el Señor les fortalezca, que el Señor les ayude en mente, en emociones, en acciones y en la forma de vivir para ser nuevas criaturas. Cada uno, un abrazo a la distancia. Dios les bendiga mucho. Y como digo siempre, cuídense por favor, que todo esto de la pandemia no pasó, no está a medias, no se va y viene, no. Hablamos esta tarde con mi esposa,
tanto en Lima como en el Callao ya se pasó del límite de peligro al límite de alerta roja, o sea, cada vez está peor. Y se está voceando por ahí que probablemente volvamos a entrar en cuarentena de repente antes de fin de mes. Entonces, no es un juego esto, o sea, no es ¿qué va a pasar? No, ya está, se enfermaron varios. Sigue siendo grave, hermano. Cuídense, por favor. Allá a la distancia, hermana Ángela, cuídense mucho. Cuida a la familia. Gracias, pastor, de igual manera. Cuídense mucho. Que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Igualmente, cuídese también. Gracias. Gracias, pastor. Gracias a todos los hermanos. Gracias. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Bendiciones a cada uno, hermanos. Que Dios los Igualmente, hermano. Sean buenas creaciones. Amén. Dios les bendiga. seamos nuevas criaturas. Hermanos, cuídense mucho, por favor, pidan en sus oraciones, pidan por mi salud. Hoy día me hice un examen, ¿cómo se llama? De nariz, hisopado, y bueno, me dio con la sorpresa que ha dado positivo. Así es que, hermanos, pido ahorita estoy yo aislado, pido por favor por la salud tanto de mi familia, de mi esposa, como la mía. Cuídense mucho, no tengo ningún síntoma, estoy relativamente bien, solo que he tomado pastillas y estoy un poco medio sedado. Por eso no, los he tratado de seguir, pero el sueño como que me vence, pero ahí he estado, ahí luchando contra el sueño. Pero sí, cuídense mucho, cuídense mucho. Danos un ratito antes de irnos para orar por tu vida, entonces. Gracias, pastor. Hermano, disculpe, hermano. Sí, dígame. Realmente estamos viviendo una situación crítica. Sí. Tengo un hermano que también ha caído, le han detectado que tiene el virus, entonces ahorita estamos preocupados. Él se llama Gonzalo Contreras, así que a ver si puedan orar también por él. Sí, ahora mismo, hermano. Amén, hermano. En la semana igual apoyándonos. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos en esta noche en el nombre de Jesús. Creemos, Padre, en este momento y en esta hora, que estamos en el mejor refugio, en los mejores brazos y en la mejor presencia, que es la tuya, oh Dios. Somos débiles como todos, somos falibles como todos, Señor, pero también somos tan amados por tu amor y tan bendecidos por tus manos. Por eso, Señor, en esta noche nos acercamos por la vida de Gonzalo y por la vida de Jorge. Y por otros, Señor, que sabemos que pueden ser familiares o amigos de la comunidad y que están delicados, Señor. Oh Dios, sabemos que no todos afrontamos o vivimos igual este virus. Para algunos es más suave, para otros es más fuerte y para otros casi no se percibe. Pero oramos, amado Dios, por la vida de aquellas personas que no están entre nosotros y por las dos que nos han mencionado hoy, por Gonzalo y por Jorge. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que rodees sus vidas con tu presencia, que les acompañes, amado Dios, que les ayudes a pasar los malestares, las incomodidades, el cansancio, el aburrimiento, el sueño o cualquier otro malestar físico que pueda haber. Y que en tu voluntad y en tu misericordia, Señor, les regales la vida. Te rogamos, oh Dios, que les regales la vida. Y que más de lo que la valoran, la sigan valorando mucho más después de salir de este proceso. Te rogamos por ellos, Señor. Te rogamos por su familia, que no se preocupen, que no se asusten, que no se traumen, sino que sepan, Señor, que todo está en tus manos. Los bendecimos, Señor, a los dos y a aquellos otros que son parte de la comunidad, que pueden estar enfermos o tengan familiares delicados. Los ponemos en tus manos. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Un abrazo grandote, Jorge. Cuídate mucho. Sé que vas a estar ahí. Amén. Pero bueno, cuídate mucho. Y un abrazo grandote para Gonzalo, que no lo conocemos, pero cuídenlo mucho, por favor. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Amén. Gracias, pastor. Jorge, cuídate, por favor. Ya, Se fue. ya estamos aquí, yo estoy aislado ya.
¿no? Pero gracias a Dios, bueno, Caro también se ha hecho la prueba, pero ella salió negativo. Yo solo he salido del positivo y no será porque siempre he sido positivo, también me salió positivo la prueba, ¿no? Así es que, No, dice, a los que son más fuertes les cae primero. entonces, bueno, no, normal, yo estoy como se dice, con la moral al tope, sé que esto solamente es un proceso que hay que pasar, que en cualquier momento nos toca a todos, como ha dicho, Así es. como ha dicho el pastor bien, bien, algunos será más, otros menos, otros imperceptibles. Yo no tenía ningún síntoma, simplemente porque en el trabajo de Carolina iban a hacer el hisopado. Entonces me dijo, mira, ven, que de manera corporativa nos va a salir más barato. Le dije, ah, bueno, yo de mono, ¿no? Ah, bueno, está bien. Después al final como que me tiré para atrás y dije, no, ¿para qué voy a gastar esa plata? Mejor lo guardamos, ¿no? Y después me dijo, no, mejor vete a dar ya voy. Y bueno, fui y todavía de broma le digo a mi esposa, ¿no? Porque entré y salí, le digo, ya, pues, yo digo, no, no, yo ya sé que estoy positivo, así que normal. Y me fui a hacer unas cosas que tenía que hacer y bueno, y ahí mi esposa me llama y me dice, Jorge, tú eres salado, me dice, porque tú dijiste que es positivo y ya salió positivo. Yo le digo, bueno, pues le digo, ya, normal, pues, ¿no? Sí me preocupé un poco por ellos, o sea, por ella y por mis hijos, pero sé que, bueno, están coberturados por la presencia del Señor, el Espíritu Santo, que siempre nos estamos aquí en la casa orando. Y bueno, hay que seguir adelante. Solamente Así por ahí unas amistades y una familia que se han enterado me dijeron que mantenga la moral al tope porque la única forma de combatirlo es así, ¿no? Es esa, aparte de las medicinas, es no más bajar la rápido. guardia, El espíritu en alto, sí. no bajar la guardia, no dejarme doblegar, porque si te da fuerte, me dice, tienes que lucharla y bueno, tenemos a un hermano que también él ha salido adelante también gracias a esa fe y a esa fortaleza de espíritu que ha tenido, ¿no? Como es el hermano Daniel Montejo, ¿no? Así es. Él es como que eh, no puedo decir que es un ejemplo porque no, para esto no hay ejemplos, pero sí de repente es un motivo de cómo se llama, de poder luchar, ¿no? Entonces, y aparte que tengo que luchar no solamente por mí, por mis hijos, por mi esposa sobre todo, ¿no? Así que ya, bueno, yo sigo tranquilo, un único nomás como les digo, ¿no? Que me mandaron unos jarabes, porque ahora después de la prueba fui a un médico particular y me ocultó, me ocultó los pulmones, esto, y me dijo, pero tus pulmones están bien, mi oxigenación está en 98, 99, o sea, relativamente estoy bien, pero tengo el bicho, bueno, entonces hay que, ¿cómo se llama?, evitar que este avance, ¿no? Y bueno, nada más me mandó un jarabe y el famoso paracetamol, pero de 1 gramo, y y ya pues justo tomaba para las pastillas a eso de las 5, pero no sé por qué, empecé a sentir un sueño, pero así de esos tipos sueños que nos dan cuando después que almorzamos, esos sueñitos Y así da. sí, que nos tumban, como que nos quieren tumbar Sí, de la sí, cama. Entonces, sí. y ahí Te estoy luchando. va quitando fuerza. Sí, entonces, ¿cómo se llama? Me imagino que debe ser parte porque el jarabe creo que tiene, corticoide, no sé, a ver, sí, algo así. Entonces, bueno, Aquellos que nos da, aquellos que nos ha dado, sabemos de lo que estás hablando. pues dije, ¿cómo se llama? A seguir adelante, nomás, hermanos, y orar no solamente por mí, por todas las personas que están atravesando por esto, ¿no? Eh, es difícil a veces ver como justo una amiga que ella también ha tenido COVID hace ya más de medio año y que yo la llamaba y le daba ánimos, ¿no? Y me dice, ahora me tocó a mí darte ánimos a ti, ¿no? Y le digo, me dice, y debe ser difícil porque cuando una persona que da ánimos a otra, de pronto la llaman a él a darle ánimos, como que es el doble de frustrante, ¿no? Tú que me has dado Mm, ánimos, ahora cómo te das ánimos a ti mismo, ¿no? mm. Y le digo, pero bueno, es así, le digo, el Espíritu de Dios siempre nos está moviendo le digo, en estas cosas para que uno de repente pueda valorar más lo que tiene, cuidar más lo que tenemos, y sobre todo ahora lo más valioso que tenemos en este tiempo es nuestra propia vida y nuestra propia salud. Entonces, cuidarla más de lo que pensamos, ¿no? Yo no Sí, salgo, yo solamente salgo 2 veces 2 a 3 veces máximo a la semana, es para hacer compras para la casa y no más.
¿no? Entonces tampoco voy a lugares muy concurridos, pero bueno, así es, ¿no? El bicho está en cualquier lado y a veces de la manera Claro. menos pensada se nos queda. Ah, Bueno, si en algo te ayuda o en algo